¿Qué recuerdas, Jocelyn, sobre lo que hablábamos la semana pasada? Bueno, que la biotecnología ha avanzado muchísimo, ha ayudado a estudios para clonar, para vacunas, así como ha ayudado con la vacuna del COVID, contra el Ok, COVID, y para otros estudios para mejorar el futuro y cosas así. ok. Xavier, Disculpe, profe, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tema? la semana pasada no tuviste en clase. No, pero sí sé que estamos hablando de la biotecnología. Vi- La semana pasada, pues. vi- ¿Viste la presentación? Sí, por YouTube. Ok. Bien, la semana pasada, como ya sabes, estábamos hablando de la biotecnología exactamente. Entonces, ¿qué recuerdas de lo que viste allí en la presentación? Mm, bueno, que la biotecnología ha ayudado en la solución de vacunas. ¿Qué más? Ujú. Mm, Antibióticos. Creo que también algo de que ver con comida, algo así. Ok, organismos, No recuerdo mucho. alimentos transgénicos. Ujú. Bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver va a ser en sí la ingeniería genética. El tema de hoy es la ingeniería genética. Que la ingeniería genética lo que hace es cómo se modifica la parte genética de muchos organismos para tratar de buscar mejoras o cambios, porque las mejoras pueden ser a favor o en contra. Entonces queremos ver cómo la ingeniería genética está ayudando en la industria de la alimentación, en la industria de la medicina, a hacer cambios en organismos para tratar de modificarlos y pues probablemente hacerlos más eficientes. Ese es el tema que queremos ver hoy y el objetivo es pues analizar y entender si realmente esos cambios son positivos o son negativos. Al final van a ver que hay una parte en la que no es tan positiva o que se debate un poco, ¿no? El concepto ese de que positivismo en el uso de la ingeniería genética en términos de lo que ustedes muy bien han mencionado de clonación, que todavía no está bien visto en términos religiosos, pero en términos científicos sí, no está tan bien tan visto que se modifiquen muchos alimentos que al final, o muchas plantas que al final esas plantas no van a poder entonces eh, seguirse reproduciendo entre ellas mismas, pues porque se modifica tanto que luego naturalmente no se pueden reproducir. Entonces ahí tiene una parte como, tiene como sus partes negativas. Voy a mostrarle la presentación. Apenas la pongo, me avisan por favor si alguno la ve, si sale bien. A veces esto tiene como sus mañas, ¿no? ¿La pueden ver? Yo sí, ¿Sí? sí. ¿Los demás también? Sí, Sí, profe. Ok, bien. Entonces vamos a hablar un poquito de ingeniería genética, pero también vamos a hablar de bioética. Y la bioética es un concepto muy utilizado actualmente en el campo científico del que se habla mucho, porque a veces nosotros hacemos cosas, pero la parte de la bioética queda por fuera. Por ejemplo, usted va a hacer un senderismo en Boquete y usted le gusta, usted no es biólogo, usted no es investigador, pero usted es una persona que le gusta mucho la naturaleza, pues porque le gusta hacer senderismo. Pero usted dice que a usted le gusta la conservación, le gusta el aire puro y demás, usted va al bosque, usted está en el sendero y de repente ve dos plantas o dos orquídeas muy bonitas y usted dice, mira, esas orquídeas me van a quedar bien allá en la casa que yo tengo, pues un lugar donde colocarla. Entonces usted viene y las toma y se las lleva. Entonces ahí es donde cae la bioética, porque no hacemos un uso correcto, de un manejo correcto de esos recursos. Pues porque así mismo es con la clonación. Sabemos que la clonación es para entender qué podría pasar con enfermedades, pero al final se está desviando y se utiliza para otras cosas o fines que no
que no deben ser o que no deberían ser de esa manera. Eso es parte de la bioética. Entonces, este es el siglo biotecnológico, es el siglo en donde las cosas se están modificando, los alimentos que comemos, las carnes se están modificando, se mezclan animales o una variedad con la otra para obtener siempre la mejor calidad. Al final, todo el mundo quiere tener las cosas de mejor calidad. Por ejemplo, la educación, nosotros siempre queremos tener una educación de calidad. Todo se basa en tener una cosa que mejore la calidad, siempre esté mejorando, que la mejora sea continua. Y para eso la biotecnología se ha ayudado de herramientas de la genética y de la ingeniería genética para saber cómo mover esas fichas claves que te permitan qué tengo que unir para permitirme obtener un animal, una planta que sea más eficiente. Siempre uno busca eso, el mejoramiento continuo. Y en este caso es en términos genéticos. Entonces sabemos que la ciencia, como ya lo hemos definido, pues la ciencia no es más que un estudio de algo, es un tipo de conocimiento que se adquiere en base a algún tema o algún tópico y que está relacionado, que puede ser una ciencia en términos de la genética, de la ingeniería genética y otras ciencias más que están relacionadas o unidas o casadas con la biotecnología. Algunos conceptos que tenemos que volver a repasar, que es muy importante para entender un poquito más, cromosomas, que los cromosomas, el ser humano tiene 46 cromosomas. Y para definirlo muy simplemente, el cromosoma o los cromosomas son aquellas estructuras que están dentro del núcleo de la célula donde está contenida el ADN, los genes, el genoma y el ADN. Que el ADN no es más que la información genética nuestra cédula molecular. Es la que donde está almacenada toda la información nuestra de por qué somos blancos, morenos, piel más oscura, por qué tenemos los ojos rasgados, redondos, redondeados, asimétricos, por qué tenemos las manos más largas, los dedos más largos. Toda esa información genética está almacenada en nuestros cromosomas, en los cromosomas, en los 22 pares de cromosomas, porque el par número 23 es el cromosoma que corresponde a la información sexual para el hombre y para la mujer. Tenemos el siguiente concepto que es el gen, que un gen no es más que una unidad física o funcional de la materia hereditaria que determina un carácter. Por ejemplo, usted dice, o siempre hemos escuchado que las personas dicen, mira, ese niño sacó los ojos del papá, es idéntico al papá, o todos esos niños son idénticos al papá. Y siempre las personas dicen, oye, eso es genética, ese hombre tiene buenos genes, porque mira cómo pegue. Bueno, exactamente los genes es la unidad física que es la responsable de determinar las características de un individuo para ver cómo es ese individuo dependiendo de las probabilidades de mezcla que hay entre la madre y el padre. El genoma no es más que el conjunto de todos esos genes donde está almacenado el ADN y el mapa genético, que es un diagrama descriptivo de los genes y dentro de todos los cromosomas. Entonces aquí podemos hacer una comparación de la célula y de los cromosomas y el ADN. ¿Recuerdan su clase de cuarto? ¿Cómo podíamos definir célula? ¿Quién me ayuda con la definición? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien allí? ¿Nadie? Se fue Jocelyn, Mitsuri, Xavier. Aquí estamos. A ver, ¿cómo podemos definir célula? ¿Qué es una célula? Pues ahí sí no recuerdo mucho. Ok. La célula la podemos definir como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos.
Todos los seres vivos están formados por células, ya sea una célula o muchas células. Por ejemplo, las bacterias están formadas por una célula, pero vemos otros organismos que están formados por 959 células. Eso es bastante en comparación con una bacteria, pero nos vemos a nosotros, el hombre, y estamos formados aproximadamente por unos 50 trillones de células. O sea, la cantidad es increíble. Ahora vamos a ver la comparación entre los cromosomas. Un gusano, como el Ascaris lumbricoide, que podemos tenerlo en nuestros intestinos, puede tener un solo cromosoma. Una planta, una flor, que fue la que observó, utilizó Gregorio Mendel, guisantes, tienen 14. Un girasol, de los que tenemos en casa, 34. Un gato, 38. Un pez, 42. Nosotros tenemos 46. Pero miren, un perro tiene 78 cromosomas, tiene más cromosomas. Una mariposa tiene 220 cromosomas. Y una planta puede tener 600 cromosomas. En el caso de la cantidad de ADN, por ejemplo, un micoplasma puede tener unas 580.000 pares de base. De nuevo, este organismo tiene 97 millones de pares de base. La Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, tiene 180 mil pares de base. El hombre tiene unas 3.200 pares de base, y la ameba tiene unas 12.000. Entonces, que pareciera que nosotros, por ser más grande, o un elefante, al ser más grande, debería tener mayor, no está directamente relacionado con eso. Porque si vemos esto aquí, la mariposa es mucho más chica que nosotros y tiene más cromosomas. Nosotros solo tenemos 46 y una mariposa tiene 220 cromosomas. Ahora, la ingeniería genética son técnicas que modifican las características hereditarias de un organismo en un sentido predeterminado, mediante la alteración de su material genético. Siempre el material genético es alterado, o sea, su ADN. Y el objetivo de esta no es más que presentar información con validez científica que sea clara y comprendible, contribuir a generar un ambiente propicio para la reflexión analítica, también pues promover el espíritu crítico, ¿no?, dentro de la utilización. Y todo comienza pues con los descubrimientos de estos dos señores, Francis Crick y James Watson, que descubren la molécula del ADN que ya había sido estudiada por esta señora que está aquí. Esta es la primera imagen de cómo se ve el cromosoma. Y de ahí comienza a darse como quien dice, el boom de la ingeniería genética, desde el descubrimiento en 1953 por Watson y Crick, que determinaron cómo era la estructura del ADN. Luego en el 66, Nirenberg y Ochoa y Corana, entonces elucidaron el código genético. En el 67, Weiss y Richardson aislaron el ADN de la ligasa, que no es más que una enzima que permite la unión de la molécula del ADN una vez que ha sido cortada por otra enzima más que se llama la ADN helicasa, o enzimas cortadoras de restricción. Y así sucesivamente ocurrieron una serie de eventos que permitieron que mejoraran nuestro conocimiento sobre el ADN, y por supuesto permitieron que entonces los conocimientos que se tienen sobre cómo mejorar los organismos genéticamente hayan aumentado. Y la biotecnología ha estado muy casada con la ingeniería genética y con la biología molecular, porque ya sabemos que podemos hacer transferencias, por ejemplo aquí, transferencia de genes en animales, de cultivo. También podemos inocular anticuerpos monoclonales, diagnosticar directamente los fármacos anticáncer. También con biología molecular podemos hacer tecnologías del ADN, por ejemplo, soluciones de crímenes que antes no se podían hacer, bancos de ADN, ARN, proteínas, mapas de genoma. Con ayuda de la ingeniería genética, pues podemos sintetizar o producir nuevas proteínas, nuevas plantas, nuevos animales, nuevos alimentos, nuevos antibióticos. También en el caso de la clonación, que lo que hacemos es producción de proteínas humanas, de recursos humanos químicos raros, de terapia génica. Y esto es muy importante porque yo creo que se lo mencionaba en la clase anterior, que se están creando en laboratorio órganos artificiales, como por ejemplo la vejiga, riñones, se está tratando de crear otros más
porque la idea es que con la ayuda de la biotecnología y la biología molecular e ingeniería genética se puedan al final tener órganos que se creen en laboratorio y que las personas pueden tener acceso a un trasplante sin necesidad de esperar el trasplante de otra persona. Esa es como la idea principal. Entonces, esta es una imagen de cómo se vería la molécula del ADN. Ahora, si tuviéramos que hacer una comparación de los genomas entre diferentes organismos, a ver, ¿quién de los que está aquí me explica esta imagen o intenta explicarme esta imagen? Mitsuri, ¿me escuchas, verdad? Sí. Mitsuri, mira esta imagen. ¿Ves la flecha donde la muevo? ¿Sí la ves? Ujú. Ok, mira esta imagen. Trata de entenderla y te voy a dar una pista. Cada flecha lo que hace es comparar, por ejemplo, compara este organismo con este organismo y te da un porcentaje. ¿Cómo podrías explicar esta imagen? ¿Qué quiere decir esa imagen? Ok, es una- la cuarta imagen. Sí, por ejemplo, la primera con la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. La primera con la última. Pues, la primera con la última. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Qué está tratando de explicar? Bueno, aparte del tamaño, porque Ujú, la una es grande ujú. y la otra es chiquitita. Ok. ¿Qué más? Eh, que la chiquitita, bueno, la mosca, creo que es una mosca. Ujú. Claro, la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Eh, Vamos para ayudarte. A ver, ¿cuántos genes tiene la Drosophila melanogaster? 13, 13.000. ahí dice 13. Ujú, 13, 13.000. 13, ¿Cómo? 13.000, Ah, ok. ¿Cuántos genes tiene el que dice ser humano? 30.000, Ok. ¿Qué dice arriba en la flecha que las une? ¿Cuánto es el porcentaje? 60%. Ok. Entonces, lo que te dice es que la similitud de genes entre el humano y una mosca es del 60%. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa entre el ser humano y una lombriz. ¿Cuánto es el porcentaje de similitud? Dice que un 20%. Un 20, es bajo, ¿no? Ujú. Ok, ahora vamos con la comparación entre un ser humano y ya sabemos que, por ejemplo, con la planta va a ser un poco más bajo, porque tiene 25.000 y el ser humano tiene eh, 30. 30. Ajá, ok. Ahora vamos a ver con el ratón y el ser humano. Dice que es un 70%. Ajá, Porque el ratón tiene 30.000 genes. 30.000. Entonces dice que tiene el mismo número de genes y que la similitud en el ADN, en la secuencia genética, es bastante parecida. Tiene el mismo número de genes y la secuencia es bastante parecida. Ahora, ¿qué pasa entre el ser humano y el chimpancé? Dice que es un 95%. Esto es siempre un debate y no quiero entrar en debate con ustedes dos porque las personas dicen que no, pero se ha secuenciado 1000 veces el ADN del ser humano y el ADN de los chimpancés y se ha encontrado que el ADN, los genes, todo es 95% idéntico entre el ser humano y los chimpancés. Por eso es que las teorías de evolución científicas mencionan pues, que el mono vino y fue evolucionando y que luego apareció el hombre, el Homo erectus, o que caminaba en dos pies, y pues hasta lo que actualmente nosotros estamos aquí en la evolución.
Eso lo que quiere comparar es con qué tan similar son las genéticas o los genes entre diferentes organismos. Y aquí también podemos hacer una comparación, por ejemplo, del genoma. El humano, nosotros tenemos 46 cromosomas, de 28 a 35 mil genes y un par de pares de base en unas 3.100 millones de pares de base. Mientras que un ratón tiene 40, un pez tiene 44, un mosquito, el mosquito de la malaria tiene 6, un chorro de mar tiene 28, perdón, la drosófila tiene 8, la lombriz intestinal tiene 12 y una bacteria tiene un solo cromosoma que se le conoce como cromonema. Entonces son un poco variantes de la cantidad de cromosomas. Ya sabemos que un gen está formado por pues, el ADN, el ARN, donde tiene toda la información genética, y también cuando ocurren las transcripciones. Entonces la ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante se inició en la década de los 70, y lo que se refiere es un grupo de tecnologías usadas para cambiar la composición genética de la célula y mover genes a través de las fronteras de las especies para producir nuevos organismos. Y se puede aislar genes, modificarlos, introducirlos a nuevos hospederos y clonarlos para obtener una ventaja novedosa sobre el organismo natural. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es una ventaja, una desventaja? ¿Qué creen? Yo pienso que es una ventaja, Deberían haber, ¿sí? porque pueden pasar sus como lo que han modificado para sobrevivir a los que siguen de la siguiente generación, y pues ya no sería tan difícil para ellos como la generación anterior. Sí, probablemente esa es la parte positiva. El problema está en que, por lo negativo, yo creo que también sería es que esas modificaciones también pueden causar de que esos organismos ya... Pensemos en el maíz. El maíz, lo que se está haciendo actualmente es que se está buscando maíz de África, que maíz de América, y se están mezclando con ingeniería genética para obtener un cultivo de maíz más eficiente, que rinda más y que se resista más a plagas. Pero probablemente ese maíz al final no va a tener la capacidad entonces por él mismo de reproducirse, y probablemente entonces eso va a causar que la especie quede ahí y el día que le ataque una plaga va a morir. O sea, tiene como sus desventajas, ¿no? Entonces la ingeniería genética utiliza técnicas de ADN recombinante. Una de esas técnicas, muy importante esto, está la enzima de restricción, que lo que hace es que corta el ADN en puntos específicos y hace fragmentos de ADN. Esas enzimas de restricción son muy importantes. Otra técnica es la ADN ligasa, que es un fragmento de ADN que se utiliza también para cortar los vectores, que son como virus o fagos, y que llevan ADN a las células y aseguran la replicación. Plásmidos, marcadores genéticos, PCR, que es una prueba, esta prueba que ustedes escuchan cada rato y que les hacen a las personas cuando le van a hacer la prueba COVID, que dicen, vamos a hacerle 2 pruebas a COVID, una por la serológica, la de antígeno, son 3 pruebas, perdón, y la de PCR, y todo el mundo dice, sí, me hicieron la de PCR, pero ¿qué es PCR? Entonces, por polimorfismo de cadena de reacción, ¿qué es lo que hace? Para que tengan claro, usted obtiene de la sangre, saca el virus, saca el ADN o el ARN, en el caso del virus, saca el ARN que está en cantidades muy pequeñas, y lo que hace es que amplifica, o sea, agranda. Si había un poquitito de ese ADN o ese ARN en el caso del virus, usted hace que esa copia, ese poquitito se duplique muchas veces más, y entonces se obtenga una molécula mucho más grande en la que usted pueda ver. Por eso es que se dice que es una amplificación, amplifica. Eso es la prueba PCR que nos hacemos ahora con esto del COVID. También está el ADN-C, que es una copia de ADN a partir de ARN mensajero. Tenemos sondas de ADN, síntesis génica,
gel de electroforesis, que es donde se pone a correr el ADN, y secuenciación de el ADN, que no es más que secuenciar todas las bases del ADN para saber cuál es la información total de aquel organismo. Esta es la forma de cómo las enzimas de restricción llegan y cortan la molécula del ADN por el medio. Están las ADN polimerasas, que lo que hacen es unir también, tiene una serie de procesos. Entonces, las técnicas del ADN recombinante, según transferencia genética, se utilizan agrobacterium, que son bacterias que se utilizan como vectores, aceleradores de partículas, por ejemplo, electroporación y otras técnicas más que se utilizan también dentro de la ingeniería genética, la microinyección, los liposomas. Y aplicaciones de la ingeniería genética en la cartografía se utilizó, en la cartografía genética se utilizó para poder conocer el genoma humano completo. O sea, fue un proyecto de muchos años, como de 10 años, en donde científicos de todo el mundo secuenciaron el ADN completo del ser humano para poder entender dónde ocurren los fallos cuando, por ejemplo, hay una mutación o un niño nace con deficiencia por Down, por otras enfermedades. Entonces ellos lo que hicieron fue secuenciar el genoma para entender en qué cromosoma de los 46, en qué exactamente dónde hubo ese cambio que puede ser causado al azar, que puede ser producto de compuestos químicos que causan eso, alcohol, otras cosas más, fumar, droga, que podrían producir esos cambios. También se utiliza mucho en el diagnóstico, para diagnosticar enfermedades o desórdenes genéticos, en la identificación forense. Se muere alguien, hay que utilizar también para saber quién es esa persona, si ya está calcinada porque se quemó con los dientes o con diferentes partes que todavía queden. En la parte terapéutica también se hace terapia génica. A personas que se les hace terapia génica, a niños que tengan problemas o síndromes, se hace terapia génica. En la biotecnología también se utiliza. Por ejemplo, en animales se utilizan mucho, estos son como los conejillos de India, que se utilizan para hacer investigación. Por ejemplo, está este gusano, que está aquí, un tremátodo, la mosca de la fruta, los ratones, los puercos. En otras plantas también tenemos el arroz, que es como el arroz es lo que más se consume casi en todo el mundo, y el maíz y el sorgo es lo que más se modifica o se estudia para ver cómo reacciona a los cambios estos que hay pues que se hacen organismos transgénicos. Por ejemplo, esta es una gráfica que menciona los cultivos transgénicos que más se modifican. En el área norte de América está la soya, el maíz, el algodón, la colza. Entonces lo que más se modifica, pues por interés, ¿no? Y los países que tienen mayor cantidad de cultivos transgénicos, o sea, cultivos que han sido modificados genéticamente con ayuda de la ingeniería genética, principalmente están en Estados Unidos, luego de ahí Argentina, Canadá, China, África del Sur, Australia, y otros son los países que más utilizan estas técnicas para modificar los organismos. China encabeza la revolución también de esas técnicas de cómo utilizan, pues, para modificar, porque ellos producen bastante arroz, y cómo modificar cada una de esas variedades en algodón, arroz, para obtener variedades que sean más productivas en menor tiempo y que se resistan más a plagas. Entonces, también hay algunos animales acuáticos transgénicos. Aquí les voy a dar un listado que es bastante extenso, que luego ustedes lo van a poder leer con calma, que también han sido modificados, caso de los camarones y otros más, y sobre todo organismos que son de interés común para la alimentación o exquisiteces que tiene, pues, el ser humano. También en los nuevos alimentos, arroz, por ejemplo, con enzimas lactoferina de leche humana, eso es importante. Arroz dorado con betacaroteno de genes de narciso y Ewinia urdevora, perdón. También hay arroz fortificado con genes de ferritina. O sea, están haciendo cosas increíbles con el arroz, con el maíz. Se le está poniendo, en vez de usted ir a la farmacia y, por ejemplo, comprar hierro, usted ahora se lo pone en el arroz, y usted cuando come arroz también está comiendo hierro. Entonces es como un 2x1 que se está utilizando. También se están modificando los peces
el salmón, las vacas, para que produzcan más leche, para que sea de mejor calidad, para que tengan menos bacterias y para que sea más dulce, para que cambie el sabor. Todo eso se está modificando. Entonces, algunas reflexiones que tenemos sobre el uso de todo esto, porque como lo mencionaba Mitsuri, parece que todo es positivo, pero también hay cosas negativas. Hay implicaciones éticas en la manipulación genética, por ejemplo, en las plantas. Se refiere a los hechos de informar, no al consumidor, de que la planta ha sido modificada y que probablemente no dure lo mismo o que tenga algunas consecuencias. Entonces ahí es la parte ética, bioética, que hay que tener cuidado, igual con los animales que se modifican, se les agrega muchas hormonas y esas hormonas también pueden tener efectos en el cuerpo humano. Son especies clonadas y nada de eso se dice, cómo se trabaja con los animales para hacer investigación y entonces al final el sufrimiento animal, las muertes de muchos animales que se utilizan en estos ensayos clínicos, la clonación animal, incluso del ser humano que se quiere hacer, de crear vida. Ahí la iglesia está en contra de esto porque dicen que esto es solamente obra de un ser supremo, Dios, pero la ciencia tiene sus ideas de por qué la clonación puede ser funcional en términos de producción de órganos y demás. Los organismos, la transgénesis, que no es más que comenzar a trabajar con genes de diferentes especies y sacar un organismo que puede ser transgénico. Como ven en las imágenes, ven un león que parece un murciélago, ven un cocodrilo en el cuerpo de una rana. La manipulación también genética de microorganismos, bacterias, otros microorganismos como levaduras, moho. En el ser humano también cómo se trabaja, pues lo que se quiere es modificar desde que ocurre la fecundación, modificar el espermatozoide para que al final el organismo o el individuo que vaya a salir tenga las mejores características, con la mejor musculatura, con todas las características que debería requerir. Yo lo que creo es que en un futuro quizás nos estemos nosotros, pero que probablemente esto vaya a ocurrir, que llegue el punto en el que si usted quiere quedar embarazado, usted quiere que su hijo tenga las mejores características, que tenga los ojos así, y eso se vaya a poder modificar con ayuda de ingeniería genética, y que al final no va a ser al azar. No es que usted va a estar adivinando de que no, que cómo saldrá mi hijo o cómo será mi planta, no. Usted tiene una idea de cómo va a salir ya. Pero ahí también sería como un poco aburrido, pero bueno, eso es parte, ¿no? También la discriminación genética, que se ha hecho mucho, pues porque lo que hace es que se crean organismos, plantas y se discriminan a los otros, que como que no funcionan, pero al final siguen siendo natural, y siempre he dicho que las cosas como más autóctonas o más naturales, que son las que más valor tienen. Ya hemos hablado de esta clonación. También el mejoramiento del patrimonio hereditario, que es muy importante, lo hemos mencionado, tecnologías seguras que se deben utilizar. Y muy importante también tener el concepto este que está aquí resaltado, la ética, que es que cada vez que hacemos una investigación, incluso todo lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta la ética o la bioética, porque esto nos va a ayudar a nosotros pues, a hacer las cosas bien. Y a pesar de que hay empresas que no lo hacen o países que no lo hacen, es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Alguna consulta hasta aquí? Jocelyn, Xavier, Nitsuri. No, profe. Bien, vamos con las asignaciones. Lo que vamos a hacer es una lectura de las técnicas moleculares. Ya ese artículo está en los documentos, así que ustedes pueden buscar ahí el artículo de técnicas moleculares para que lo vuelvan a repasar. Repaso de la importancia de la molécula del ADN, y la que hay que hacer es desarrollar un resumen de las implicaciones éticas de la manipulación genética. Van a hacer un resumen, van a volver a leer en casa la diapositiva de la 33 a la 49, ya eso está en su plataforma, en la plataforma ya está, en documentos están las diapositivas en PDF,
desde la diapositiva número 33 hasta la 49, usted la va a leer, luego que usted la lee, usted va a hacer un resumen y lo importante es que en ese resumen usted también exprese lo que usted crea de cada uno de los temas que se tocan ahí, de las plantas, de los animales, de la clonación, y entonces usted va a poner su aporte personal. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. Ok, entonces la siguiente semana también es la cuarta sesión y tenemos mensual. El mensual va a incluir los temas que hemos visto hasta el día de hoy, las 3 presentaciones que hemos visto hasta el día de hoy. El mensual tengo pensado asignárselos el viernes a las 7 de la noche, de 7 a 9. ¿Qué les parece? No, no chocaría con el otro, profe. Bueno, en el caso tuyo sí, porque das cuarto también, ¿verdad? Sí, a mí me chocaría con el otro. Bueno, lo podemos dejar a esa misma hora. Lo único que cuando lo envías, si has demorado más, pues porque estás haciendo el otro también, donde lo subes me colocas y que profe, recuerde que yo soy la que da cuarto y quinto, aunque yo me voy a acordar, así que lo mandé tarde, pero es porque hice primero el de cuarto y luego el de sexto. Ok, profe. Nada más que me escribes cuando lo envías ahí, ¿viste? Sí, Me dice, profe, recuerde que yo soy la de cuarto y por eso que entregué tarde, porque así que ahora entregó tarde, es porque también es de cuarto, así que no hay problema. ok. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Todo clarito. Sí, así. ¿Cómo podemos utilizar Jocelyn, ¿para qué podemos utilizar la ingeniería genética? A ver. Para modificar alimentos. Ujú. ¿Para qué más? Para hacer animales transgénicos. Ujú. ¿Para qué más podemos? Ya. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los alimentos que tenemos actualmente, el arroz, el maíz, serán naturales, serán modificados genéticamente? Yo Pienso pienso yo que que la mayoría de los alimentos son modificados. Claro. ¿Eso será beneficioso o no beneficioso para nuestro cuerpo? Creo que no, porque, por ejemplo, las carnes actualmente, Ujú, ya sea de pollo, o sea, bueno, la carne que sea, ujú. tienen muchas hormonas porque le ponen muchas hormonas en los alimentos a los animales. Entonces, al ellos tener muchas hormonas, entonces nosotros cuando lo comemos también tenemos muchas hormonas y eso pues nos afecta. Y pues, bueno, no sé a quién afecta más, si al hombre o a la mujer, pero a todos nos afecta. Hace un tiempo escuchaba a un expositor hablando sobre el papel de las hormonas en las plantas, de la inducción de hormonas en las plantas, y él mencionó que incluso en el ser humano, sobre todo, por ejemplo, él dice que parece que afecta un poquito más a las niñas que a los niños. Cuando una niña, por ejemplo, de edades de 6 7 años, consume demasiado pollo, demasiado huevo
y estas cosas que tienen muchas hormonas, pues porque ahora, por ejemplo, el pollo tú lo puedes crecer en 2, 3 meses y punta de hormona. Entonces dice que eso parece que altera la tasa hormonal de estos niños y que lo que hace es que entren en etapas de desarrollo mucho más tempranas, pero que el desarrollo quizás no sea tan bien y tenga sus deficiencias. Entonces parece que sí tiene como algunos efectos y estos organismos transgénicos podrían tener algunos efectos, algunos no, algunos sí, dentro de la salud humana, pero probablemente sí. Sí, yo también escuché porque a nosotras siempre que hacen esos comentarios así siempre usan a las mujeres de ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotras desarrollamos las hormonas mucho más rápido que los varones. Claro. Entonces a nosotras nos afectan más y al tener nosotras más hormonas nos afectan más eh, y nuestro cuerpo pues se desarrolla más raro, diría, Sí, en algunas sí, cosas. podrían no ser, no es que, no es que se van a deformar, No, o sea, no, pero pues pero sí nos probablemente afecta bastante. sí, lo que yo creo que probablemente el desarrollo no vaya a estar tan regulado, no vaya a ser tan natural, ¿no? Entonces eso puede, No, por ejemplo, algo que se ha visto mucho es que el aumento de las hormonas en el cuerpo, en el alimento, causa desórdenes menstruales. Es decir, sí, antes no era tan común ver niñas de 14, 13 años que no mantienen relaciones sexuales con desórdenes menstruales. Que por ejemplo, niñas con 12, con 13 años que ya menstruan porque se han desarrollado, eh, tengan 2, 3 meses sin menstruación. Entonces, tienen que comenzar a tomar pastillas o no les pueden dar para que regulen eso y ahí es donde entra el desorden hormonal que ya hay y probablemente hayan precedentes de alimentación porque los alimentos a ser modificados genéticamente e inducirle a producir o que inoculan hormonas tienen unos efectos sobre en el momento en el que ocurre el desarrollo. Entonces eso causa desórdenes. Lo que sí he podido ver y leer es que ocurren desórdenes en, en la parte menstrual, ¿no? En el ciclo menstrual de las sí. damas. En los Y hombres también, ¿sí? a los hombres sí no sé en qué parte le afecta, pero a nosotras las mujeres sí, nos afecta en ese sentido. No en el sentido de que pues nos desarrollemos raro físicamente, no, sino en ese sentido de que podemos tener meses sin menstruación, o tal vez cuando viene la menstruación nuestro cuerpo se siente diferente a como debería ser, o algunas sangran demasiado, no son los días que tienen que ser, o causa demasiado dolor. Claro. Sí, en los hombres también tienen sus efectos secundarios. Por ejemplo, se ha visto que los hombres, muchas hormonas hacen que también se desarrollen más el área del pecho, donde están las glándulas mamarias, porque ustedes saben, igual el hombre tiene senos como la mujer, solamente que no se desarrollan, pero igual hay algunos remanentes de glándulas mamarias y se desarrollan más, crecen más y pareciera pues que el hombre tuviera como sus senos desarrollados, ¿no? También tiene efectos secundarios sobre algunas glándulas que causan un cambio no tan normal en la voz o en la aparición de voz o de barba y otros efectos que son secundarios pero que también están. Entonces por eso es que es como muy recomendable tratar de saber qué organismos son más naturales, qué alimentos son más naturales, como tratar de consumirlo como la parte más natural, ¿no? Porque entre más sofisticado sea el alimento, probablemente haya sido modificado y tenga sus efectos sobre el cuerpo. Que muchos científicos digan que no, que es modificación. Sí, pero es que la ingeniería agrónoma lo que quiere es producir y gastar menos. Todo el mundo quiere producir, ganar más y gastar menos. Eso es típico, ¿no? Entonces, a veces se van al límite, ahí es la parte negativa, a hacer cosas que no les importa con la salud del resto de la población con tal de producir más
pero gastar menos. Entonces ahí es donde entra ese conflicto de la parte bioética, que qué es lo que realmente puedo hacer o no debería hacer, o que hago pero no debería hacer.